El calor pegajoso y sofocante de los Sundorn lo envolvió en cuanto Rabbi Manon puso un pie fuera del helicóptero que lo había transportado al campamento base. A su alrededor, la jungla de manglares se extendía en todas direcciones, como un mar de ramas retorcidas y hojas húmedas, vibrando con la vida y los sonidos de una naturaleza antigua, casi hostil. La espesura de los árboles parecía tragarse la luz del sol. Rabbi, biólogo especializado en fauna salvaje, llevaba años esperando una oportunidad como esta. Documentar el comportamiento nocturno de los tigres de Bengala en uno de los entornos más inhóspitos y misteriosos del mundo era el tipo de reto que lo había hecho dedicarse a la biología. La selva de Sundorn tenía una reputación. Los lugareños no eran tímidos al hablar de los peligros de la región. Los tigres no son lo único que se debe temer aquí, le habían advertido en más de una ocasión. Él había oído hablar de la bestia mítica de la que tanto hablaban, el Dudgupi, un ser que, según decían, habitaba en las profundidades de los ríos y entre los manglares más recónditos. Era más grande que cualquier cocodrilo, un monstruo primigenio que cazaba no por hambre, sino por proteger su territorio. Los relatos de los aldeanos eran espeluznantes, pero él siempre había sido un hombre de ciencia. Para él, la leyenda no era más que un reflejo del miedo natural que la gente sentía ante la hostilidad de la jungla. Sin embargo, algo en el ambiente lo descolocaba. El primer día transcurrió sin mayores incidentes. Él y su equipo comenzaron a instalar las cámaras a lo largo de un área estratégica cerca de un río, donde sabían que los tigres de Bengala solían merodear por las noches en busca de presas. El trabajo era metódico y se concentraba en ajustar cada dispositivo con precisión, tomando notas sobre las ubicaciones y asegurándose de que todo estaba preparado para captar el menor indicio de movimiento. Las noches en los Sundorn eran otra cosa. Los ruidos de los animales nocturnos se intensificaban y una neblina espesa se alzaba desde el río, cubriéndolo todo en un velo que hacía que la luz de las linternas pareciera inútil. A pesar de estar acostumbrado a trabajar en lugares remotos, no podía evitar la sensación de que algo lo observaba desde las sombras, oculto en el espesor del bosque. Cada vez que se adentraba más en el corazón de la selva, esa sensación crecía. Fue durante la tercera noche cuando la inquietud comenzó a tomar forma. El equipo había revisado ya algunas de las cámaras y no habían captado nada fuera de lo común. Los tigres eran astutos y no esperaban obtener mucho en las primeras noches. Sin embargo, esa noche, al regresar al campamento tras ajustar una cámara cerca de la orilla del río, uno de sus compañeros, Kamal, se separó brevemente del grupo. Rabbi no se preocupó demasiado en ese momento, el compañero era un explorador experimentado y conocía bien los peligros de los Sundorn. Al principio, supusieron que se había detenido para recoger algo o ajustar el equipo. Sin embargo, cuando los minutos se convirtieron en media hora y no daba señales, el equipo comenzó a preocuparse. Organizó una búsqueda, siguiendo el rastro de Kamal hasta la orilla del río donde lo habían visto por última vez. Lo único que encontraron fue su linterna, rota y medio enterrada en el barro. La luz todavía parpadeaba débilmente, lanzando destellos que iluminaban de manera siniestra las ramas y las raíces cercanas. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras recogía la linterna, notando cómo el lodo la cubría casi por completo. No había señales de lucha, ni huellas claras. Solo el silencio, roto ocasionalmente por el sonido del agua del río moviéndose lentamente. El pánico se extendió por el campamento. Todos estaban convencidos de que había sido víctima de un ataque de algún depredador salvaje, pero algo en su mente se resistía a aceptar esa explicación. ¿Cómo alguien como Kamal podría desaparecer sin dejar rastro? Las historias de los lugareños volvieron a su mente. El Dudgupi no caza por hambre, sino por dominio. Aunque se esforzaba por mantenerse firme en su escepticismo, no podía evitar sentir que había algo más grande detrás de todo esto, algo que la jungla misma se empeñaba en ocultar. Decidió revisar las cámaras cercanas al río donde su amigo había desaparecido. Las imágenes eran borrosas, pero lo que captaron hizo que su estómago se encogiera. En un breve destello, un par de ojos gigantes emergían de la superficie del agua antes de desaparecer nuevamente. La figura que captaron por un segundo era difícil de distinguir, pero lo que estaba claro era que no era un depredador común. Miró de nuevo las imágenes, tratando de racionalizar lo que había visto.
Pero en lo profundo de su mente, una idea comenzó a arraigarse: tal vez las historias de los lugareños no eran solo mitos. A pesar del miedo creciente que atenazaba a todo el equipo, habían decidido permanecer junto al río, convencidos de que moverse en la oscuridad sería aún más peligroso. El campamento había sido reforzado con una barricada, un círculo de madera, lonas y algunas redes, más para tranquilizar las mentes que para ofrecer verdadera protección. Lo que fuera que se escondía en las profundidades de los Sundorn, lo que había causado la desaparición de su compañero, no sería detenido por unos pocos troncos atados a la carrera. Ravi intentaba no dejarse llevar por el pánico que dominaba al equipo. Mientras los demás susurraban entre ellos, él mantenía una postura serena, aunque sus manos temblaban ligeramente. Desde la desaparición, un miedo sordo había anidado en su estómago, algo que él, un científico que valoraba la lógica y la razón, no lograba explicar. Los ojos brillantes que había visto en la grabación lo atormentaban, surgiendo una y otra vez en su mente. La noche avanzaba lentamente, con un silencio que se hacía cada vez más opresivo. El ruido natural de la jungla, con sus grillos y criaturas nocturnas, había desaparecido por completo. Estaba en su tienda, con el rifle de tranquilizantes descansando a su lado, incapaz de dormir. Los otros habían intentado conciliar el sueño, pero los movimientos nerviosos y los murmullos ocasionales revelaban que el miedo no los dejaba descansar. Entonces, sucedió. Un sonido grave, profundo, sonó en la tierra misma, como si el suelo bajo sus pies vibrara. Era un gruñido cavernoso, tan primitivo y antiguo que hizo que su piel se erizara. Se levantó de un salto, agarrando el rifle, sus ojos fijos en la entrada de la tienda, con la respiración entrecortada. Sabía que algo estaba fuera, acechando, esperando. Salió con cautela, tratando de no hacer ruido, y lo que vio le hizo detenerse en seco. El agua burbujeaba en algunos puntos, como si algo inmenso se moviera justo bajo de la superficie. Otro rugido sacudió el aire, más fuerte, más cercano. Era un sonido lleno de furia y de poder primitivo. Algo estaba saliendo del agua. Apretó con fuerza el arma tratando de mantener la calma. Y en un parpadeo, apareció. Una colosal silueta emergió lentamente del río, como si la misma tierra la estuviera expulsando de sus entrañas. El Dudgupi no era simplemente un cocodrilo. Era mucho más. Su piel, oscura y rugosa, parecía hecha de roca, como si hubiera pasado siglos bajo el agua, endureciéndose con el tiempo. El monstruo se alzaba sobre la orilla con una presencia imponente. Sus ojos brillaban en la oscuridad, grandes, llenos de una inteligencia que él no podía comprender, pero que sabía que estaba allí. Los ojos de la criatura se posaron en el campamento, y su boca se abrió, dejando escapar un rugido que sacudió los árboles a su alrededor. El sonido era tan profundo que lo sintió en su pecho. No había duda. Esta criatura no era solo un depredador, era algo más antiguo, algo nacido de la misma jungla para protegerla. Antes de que pudiera reaccionar, el monstruo se lanzó hacia la orilla con una velocidad desconcertante para su tamaño. Instintivamente, levantó el rifle y lanzó un dardo tranquilizante. Pero el proyectil, que debería haber derribado a un animal normal, apenas tuvo efecto en el Dudgupi. La bestia continuó avanzando, ignorando el pinchazo insignificante del tranquilizante, mientras derribaba árboles y hacía temblar el suelo con su paso. El caos estalló en el campamento. Los miembros del equipo gritaban y corrían en todas direcciones. Vio, impotente, como uno de sus compañeros, en un intento desesperado de huir, tropezaba y caía al agua. En un instante, la criatura lo atrapó con sus mandíbulas y lo arrastró bajo la superficie, desapareciendo en el río en cuestión de segundos. No quedó rastro alguno del hombre, ni siquiera un grito. El pánico se apoderó de todos. Ravi sabía que enfrentarse al Dudgupi era inútil. Todo lo que podían hacer era huir. Gritó para que todos corrieran. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la selva, sin atreverse a mirar atrás. A su alrededor, los gritos de sus compañeros se apagaban, reemplazados por el sonido de los árboles cayendo y el chapoteo violento del agua. El Dudgupi estaba destruyendo todo a su paso, reclamando el territorio que consideraba suyo. El miedo lo consumía mientras corría a ciegas entre la vegetación,
con las ramas arañando su piel y las raíces traicioneras intentando hacerlo caer. La selva parecía conspirar contra él. Una verdad estremecedora lo golpeó con fuerza: este monstruo no era solo una criatura defendiendo su territorio. Era algo más, algo que había estado allí mucho antes que los humanos, mucho antes que los tigres, mucho antes que la misma selva. El Dudgupi era parte de los Undorn, una manifestación de su furia y poder. Este monstruo defendía algo más antiguo, algo que los humanos nunca debieron profanar. Se sentía solo, atrapado en una jungla que parecía estar viva, y la única salida que podía imaginar estaba en el corazón mismo de los Undorn, una cueva inundada que había escuchado mencionar a los pescadores, un lugar del que decían que nadie regresaba. Se suponía que era una trampa natural, una guarida donde el agua cubría la entrada y la oscuridad engullía todo lo que se adentraba demasiado. Tal vez, ese lugar pueda contener a esta bestia, pensó, aferrándose a su última esperanza. El rugido del Dudgupi sonó nuevamente, más cerca esta vez. El monstruo lo había encontrado. Sin pensarlo dos veces, Ravi reanudó su carrera. Sus piernas se movían por puro instinto, el barro lo arrastraba hacia abajo con cada paso, pero el miedo era un motor imparable. La selva, un enredo de raíces y ramas, se había convertido en un laberinto. Los árboles parecían cerrarse sobre él, como si la misma naturaleza estuviera aliada con el monstruo. Detrás de él, el monstruo avanzaba con una agilidad que desafiaba su tamaño descomunal. El sonido de su cuerpo moviéndose a través de los manglares era un estruendo de destrucción. Él apenas podía oír otra cosa que no fuera su propio corazón martilleando en sus oídos y el sonido del monstruo pisándole los talones. Sentía su aliento caliente y húmedo en la nuca. Cada vez más concentrado únicamente en llegar a la cueva. Recordaba la descripción, un lugar donde los ríos convergían, formando una especie de boca oscura que tragaba todo lo que se acercaba demasiado. Los pescadores la llamaban la boca de la selva, un lugar que la naturaleza había reservado para los incautos. Finalmente, vislumbró la entrada de la cueva. Era apenas una grieta oscura entre las rocas, casi invisible entre la vegetación. El agua que la rodeaba se movía con una fuerza extraña, como si fuera un vórtice que lo invitaba a sumergirse. Sin detenerse a pensarlo, se zambulló en el agua turbia y helada, sintiendo como el frío lo envolvía al instante. Nadó con todas sus fuerzas, impulsado por el pánico, mientras el sonido de la criatura golpeando la orilla sonaba a sus espaldas. El Dudgupi había llegado a la entrada de la cueva y su inmenso cuerpo comenzaba a abrirse paso en el agua. Podía escuchar el estruendo del monstruo moviéndose tras él, sus mandíbulas chocando contra las rocas. El agua en la cueva era profunda, mucho más de lo que esperaba. Mientras nadaba hacia el interior, notaba cómo las paredes de la caverna se estrechaban cada vez más. La bestia intentó seguirlo, pero su tamaño colosal se convirtió en su propia trampa. Las paredes de la cueva, angostas y traicioneras, lo atraparon. Escuchó cómo el monstruo gruñía y rugía, moviendo su cuerpo gigantesco en un intento de liberarse. Las rocas temblaban con cada embestida, pero la criatura no lograba avanzar. Exhausto, llegó a un punto donde la cueva volvía a abrirse un poco más, una pequeña cavidad donde el agua alcanzaba solo hasta su cintura. Se detuvo, temblando de cansancio y pánico, observando a la distancia cómo el Dudgupi seguía atrapado entre las rocas. Su colosal cuerpo estaba firmemente atrapado y cada movimiento solo lo aprisionaba más. Aún así, su furia no disminuía y sus rugidos eran cada vez más violentos. Observó a la criatura, inmóvil en su prisión de piedra, pero no pudo sentir alivio. Algo no estaba bien. Mientras intentaba recuperar el aliento, un chapoteo suave, casi imperceptible, llegó a sus oídos. Se giró lentamente hacia el agua oscura de la cueva. Al principio no vio nada, pero luego, unos metros más allá, dos pequeños destellos brillaron en la penumbra, dos pares de ojos que lo observaban desde las profundidades. Eran más pequeños que los del Dudgupi, pero igualmente inquietantes. Los vio desaparecer bajo la superficie y un escalofrío recorrió su espalda. No estaba solo. Salió de la cueva por un pequeño lateral lentamente, consciente de que el Dudgupi no era el único guardián de los Undorn. Mientras se alejaba, sintió los ojos de la selva sobre él.
Los pocos supervivientes que quedaban abandonaron la expedición al amanecer. Mientras un bote improvisado los alejaba de la selva, miró hacia las sombras de los manglares. En el corazón de los Undorm, criaturas ancestrales seguían dominando el territorio, esperando pacientemente, preparándose para reclamar lo que siempre les había pertenecido. Y la humanidad apenas había comenzado a comprenderlo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.